Hace aproximadamente un mes atrás estaba en mi casa y de repente siento que suena el timbre. Así que me asomo allí por el visor para ver y me llamó la atención observar que había un matrimonio que estaban allí en la puerta de mi casa. Así que digo, bueno, voy a salir para ver de qué se trata. Entonces me asomo así y la señora me dice, ¿te acordás de mí? Y yo no me acordaba, para ser sincero. Yo hablé con vos hace más o menos un mes atrás. ¿Te acordás que te hablé de tu moto? Que te quería comprar la moto. Y ahí me acordé. Hacía aproximadamente un mes atrás había pasado esta señora al frente de mi casa y me había visto ahí manipulando la moto, haciéndome el mecánico. Y ahí me preguntó si no la vendía, qué sé yo. Yo no le di mucha importancia, así que agarré y le dije que sí, que después la iba a llamar. Entonces, como yo no la llamé, entonces ella pasó y ahora vino con el esposo y dijo, yo he hablado con vos, qué sé yo, mira, justo estoy acá con mi esposo. Dice, ¿podemos pasar a verla? La moto estaba al frente de mi casa, dentro de la reja. Está bien, abrí la puerta, entraron, la vieron. Bueno, conclusión es que a las 2 semanas había vendido la moto. Me preguntó ella, ¿está a la venta la moto? No, la verdad que no está a la venta, pero si la querés comprar, no hay problema. Así que a las 2 semanas la había vendido. El tema es que, bueno, agarro el dinero de la moto. No sé cuántos conocían la moto chiquitita que yo tenía, modelo 2006. Joerson levanta la mano, algunas veces la puse allí adentro del garage de la casa de Joerson. Una moto viejita, ya de poco valor. Entonces, pero yo agarro el dinero y digo, bueno, ¿qué hago con el dinero? Dólares ya no podía comprar, así que digo, guardar pesos no era una buena inversión. Así que agarré el dinero, me fui directamente a la agencia de moto. Antes, lógicamente, puse a investigar allí a ver qué moto podía llegar a comprar. Así que me fui a la agencia, entregué el dinero que había vendido la moto y el resto lo financié. Claro, me subo a la moto y una de las críticas de la moto nueva que compré era justamente que no tenía, la moto esta ahora que tengo nueva, no tiene control de nafta. No tiene medidor de nafta. Así de sencillo, sí, raro. Es una de las grandes críticas que tiene esta moto. No voy a decir el nombre porque no quiero hacer publicidad, ni buena ni mala. Pero cuando salgamos pueden ver, se las puedo mostrar. No tiene control de nafta. Entonces yo me puse a ver en los foros allí en YouTube, bueno, ¿cómo haces para darte cuenta? Y dice, bueno, tenés que, cuando vas a cargar nafta y llenás el tanque, tenés que poner el cuentavuelta a 0 y más o menos vos conocés la autonomía que tiene la moto, que con un tanque lleno hace aproximadamente unos 500 kilómetros, así que cuando te estás aproximando a los 500 kilómetros tenés que ir a cargar. O de última, si venís andando y te quedás sin nafta, tiene un botoncito al costado que lo pasás a la reserva y esa reserva tiene 2 litros más. ¿Sí? Es como que cuando te empieza a corcoviar un poquito la moto, se está quedando sin nafta, botoncito. Y saben que eso me hizo reflexionar mucho a mí en relación al tema. Uno siempre lleva, bueno, todas las cosas que suceden al terreno de lo espiritual, ¿no? Porque nosotros de fábrica, para medir nuestro nivel de nafta espiritual, por así decirlo, tampoco tenemos un sensor. Esa es la realidad. Nosotros no venimos con una marquita que nos empieza a decir, mirá Fernando, te estás quedando sin nafta o estás andando con el tanque vacío. Pero así como con la moto, uno tiene ciertos indicios de que se está quedando sin nafta, la cantidad de kilómetros, si empieza a corcoviar un poco. En nuestra vida espiritual también tenemos ciertos indicios que nos indican de que podemos llegar a estar andando con el tanque vacío o con poco combustible. Y en esta mañana yo quiero que repasemos por lo menos 5 indicios de nuestra vida espiritual que nos indican que estamos con el tanque vacío o que nos queda poquita nafta en el tanque. Y en el momento que nosotros menos nos demos cuenta, nos vamos a quedar y no vamos a poder seguir andando. ¿Por qué? Porque no hay más combustible, ya no hay más. Para esto yo voy a tomar un personaje de la Biblia muy famoso que es el apóstol Pedro. Y voy a ver allí con el apóstol Pedro por lo menos 5 momentos de su vida, sobre todo en los momentos finales de la vida de Jesús, en donde Pedro empezó a dar indicios
de que se estaba quedando sin nafta. Así que el primer indicio lo vamos a encontrar en Juan capítulo 13, versículo del 6 al 9. Juan 13, del 6 al 9. El contexto era la última cena. Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos y en el versículo 6 del capítulo 13 de Juan dice lo siguiente. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro responde, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. El primer indicio que nos indica que nos estamos quedando sin nafta es no hacer caso a la voluntad de Dios sencillamente porque no la entendemos. Y muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar con situaciones que nos indican por la palabra de Dios, por el espíritu de profecía y por los principios que tenemos como cristianos adventistas, que tenemos que ir por cierto camino, aunque no lo entendamos. Aquí Pedro demuestra que él está quedándose sin nafta espiritual porque comienza a cuestionar a Jesús una situación que él no entendía de Jesús. Señor, yo no entiendo por qué me querés lavar los pies. Entonces Jesús le dice, mira, no hace falta que lo entiendas. Solamente tenés que entender que yo te lo pido. Ahora no lo entendés, pero más adelante lo vas a entender. Solamente deja que yo te lave los pies. Entonces Pedro dice, de ninguna manera, no voy a hacer tu voluntad. Entonces fíjense que Pedro comienza a cuestionar la voluntad de Dios sencillamente porque no la entiende. Entonces uno se pone a pensar, por ejemplo, porque pensé en varios ejemplos bíblicos, pero pienso de repente en Abraham, cuando Dios le dice, tenés que salir de Ur de los Caldeos. ¿A dónde, Señor? No importa a dónde. Tenés que entender que soy yo el que te lo pido. Imaginen que Abraham hubiese dicho, bueno, Señor, pero yo no voy a salir porque no te estoy entendiendo. Y lo interesante es que Dios no siempre nos va a revelar todo el plan de nuestra vida de una sola vez, pero sí nos va a revelar el siguiente paso. Nosotros queremos que nos cuente ya el final de la historia, pero Jesús dice, no, yo te voy a contar el siguiente paso. Si vos das el siguiente paso, entonces ahí sí, como cuando hacíamos los juegos, cuando éramos niños, vas a abrir un sobre y vas a ver la siguiente pista. Entonces, no hacer la voluntad de Dios porque no la entendemos es un indicio de que nos estamos quedando sin nafta, que nos estamos vaciando. Pienso de repente en Daniel. Daniel escribía allí un montón de cosas en el libro, pero no las entendía. Y Dios en un momento le dijo a Daniel, Daniel, tranquilo, sellá las palabras de este libro para el tiempo del fin. En otras palabras, Daniel, no te preocupes por entender ahora, porque no es para tu tiempo. Vos vas a descansar, pero esto es para el tiempo del fin. Ahora imagino a Daniel, no, Señor, vos me tenés que decir qué es esto de esta bestia, qué es esto que yo no entiendo, si no, yo no voy a escribir. No tendríamos el libro de Daniel si eso hubiese pasado. Entonces, necesitamos avanzar por fe independientemente de que no comprendamos toda la voluntad de Dios ahora. Puede ser que al mes siguiente, al año siguiente, o hasta incluso en el reino de los cielos, lleguemos a entender completamente por qué Dios hizo lo que hizo y cómo lo hizo, por qué Dios no permitió que yo accediera a ese trabajo, por qué Dios no permitió que yo me casara con tal persona, por qué Dios permitió que yo viviera en esta ciudad y no en otra. Solamente eso queda en la voluntad de Dios. Y yo tengo que aceptarla aunque no la entienda. Segundo indicio que Pedro nos muestra que estaba vaciándose con su vida espiritual, que se estaba quedando sin nafta. Mateo 26, 30 al 33. Mateo 26, 30 al 33.
Dice allí el texto bíblico, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos estos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Yo nunca de ti me escandalizaré. Ahora fíjense qué interesante. El segundo indicio de que estamos andando con el tanque vacío es creerse mejor que los demás. Cuando yo miro la iglesia y observo y digo, mira aquel hermano, qué mal que está. Y yo digo de repente, bueno, por lo menos yo no estoy tan mal como él. O como dije en otro sermón, qué buen sermón, qué bueno sería que fulano de tal lo esté escuchando, porque este sermón le vendría muy bien a él. Entonces, me puse a investigar un poquito el tema de la comparación. Y saben que todos, absolutamente todos, siempre nos comparamos. Siempre. Y tomamos parámetros para medirnos en todos los aspectos de nuestra vida, en lo laboral, en lo físico, en lo deportivo, en lo profesional y por supuesto también en lo espiritual. Y según los entendidos, esto se despierta más o menos entre los 12 y los 18 años. Es inevitable que nosotros nos comparemos. Y siempre tratamos de buscar un punto de referencia que a veces sea un poquito menor a lo que nosotros consideramos que somos, para justificar a veces muchos de nuestros hechos. Ahora, ¿cuál es el problema cuando yo me comparo con alguien que es una persona que es un miembro de iglesia? Justamente que ese parámetro puede ser un parámetro engañoso. Entonces a veces digo, bueno, como dice el dicho, ¿no? En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Entonces, bueno, no estoy tan mal, ¿sí? Y esa comparación puede hacer que nosotros nos estanquemos espiritualmente. Pedro los miró a sus discípulos y en su corazón, a sus compañeros discípulos, y en su corazón él decía, yo soy mejor que estos. Estos te van a negar, Jesús, yo no, porque yo soy mejor que estos. Yo soy el líder y ellos lo saben muy bien que yo soy el líder. Y ellos van a ir para atrás, pero yo no. Entonces esa comparación nos demuestra que él estaba ya vaciándose en su tanque espiritual. Efesios 4:13 dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Ese es el blanco. Entonces, si por allí en algún momento nos hemos querido comparar con algún ser humano, no está bueno. No está bueno porque el apóstol Pablo dice, nadie tenga un concepto de sí mismo mayor del que verdaderamente tiene. O sea, no tenemos que creernos ni más ni menos. Tenemos que tener una autoestima espiritual, podríamos decir, saludable. Pero nuestro blanco a alcanzar no es ningún hermano. Nuestro blanco a alcanzar es Cristo. Muy bien, entonces, el segundo indicio de andar con el tanque vacío es creerse mejor que los demás. El tercer indicio, que Pedro también nos muestra que se estaba vaciando, lo encontramos en Mateo 26:40. Dice allí el texto lo siguiente. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y fíjense qué interesante, todos los discípulos estaban durmiendo, todos, pero Jesús apunta directamente ¿a quién? A Pedro. ¿Y por qué apunta a Pedro y no le dice a todos y cada uno que estaban durmiendo? Porque en realidad ninguno había podido aguantar en oración con Jesús. Pero él apunta directamente a Pedro, porque Pedro era el que algunos momentos antes había prometido a seguir a Jesús hasta la muerte. Se había puesto por encima del resto de sus compañeros. Entonces, cuando nosotros abandonamos la vida de oración, es porque estamos andando con el tanque vacío. Si de repente yo siento que ya no tengo tiempo para orar, ya no tengo deseos de orar, me cuesta establecer una comunión con Jesús, estoy teniendo el tanque vacío. Estoy andando con el tanque vacío. Y hay una cita que encontré
en el libro Atrévete a pedir más, que le mostraba allí en el último sermón, que dice lo siguiente. Los grandes hombres de la tierra hoy en día son los que oran. Y no me refiero a aquellos que hablan acerca de la oración, ni a aquellos que dicen creer en la oración, ni a aquellos que explican la oración. Me refiero a aquellos que realmente dedican tiempo a orar. Ellos no tienen tiempo. Deben tomarlo de alguna otra actividad. Esta otra actividad es importante, muy importante y demandante, pero aún así es menos importante y demandante que la oración. Hay personas que se ponen la oración en primer lugar y agrupan todos los otros asuntos de su agenda en torno a la oración y después de esta. Tales personas son las que más están haciendo por Dios hoy en cuanto a la ganancia de almas, resolución de problemas y reavivamiento de las iglesias. Me encanta esta cita que dice, armar nuestra agenda en torno a la oración. Y nosotros terminamos armando nuestra agenda en torno a lo que nosotros consideramos más importante. Esa es la realidad. Entonces, esto es lo más importante y para esto no puede faltar tiempo. Lo otro, si se puede, se hace, pero esto es indispensable. Ahora, nosotros como hijos de Dios deberíamos armar nuestra agenda en torno a la oración y en función de ello poder manejarnos. Y me gusta también la parte, dice, estas personas, dice aquí el autor de esta cita, no tienen tiempo para orar, pero sacan el tiempo de otras actividades. Y aquí es donde nosotros verdaderamente luchamos constantemente, porque cada vez estamos siendo más bombardeados con un montón de cosas que no nos dan tiempo para orar. Y yo te invito ahora que vos reflexiones en tu vida, ¿qué es lo que más tiempo te ocupa? ¿Qué es lo que más tiempo ocupa tu vida? ¿Qué es lo que verdaderamente está quitando ese momento que nosotros necesitamos para la oración? Pedro, por ejemplo, y los discípulos, el tiempo era el del descanso. Ahora ustedes me podrían decir, bueno, pero descansar era importante. Evidentemente los discípulos estaban cansados. Por eso se acostaron a dormir. Pero también Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dice la Biblia que Él se levantaba muy temprano, siendo aún oscuro, y se iba a lugares desiertos y allí oraba. Entonces nosotros encontramos a un Jesús que muchas veces resignaba sus horas de sueño para poder dedicarse a la oración. Ahora, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba este momento, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos estar alertas en oración? Elena de White agrega en El conflicto de los siglos, nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Y aquí Pedro nos demuestra eso. Yo estoy seguro que si Pedro y el resto de los discípulos hubiesen comprendido el momento histórico que estaban viviendo y hubiesen estado en una actitud de oración, yo les puedo garantizar que ellos no se hubiesen apartado de Jesús. Yo puedo garantizar que Pedro no lo hubiera negado nunca si hubiera estado en una actitud de oración. Pero cuando nosotros dejamos de orar es un indicio de que nuestro tanque se está vaciando, de que nuestro tanque está prácticamente vacío. Cuarto punto. Mateo 26, 51 al 54. Seguimos con la secuencia de lo que pasó con Pedro. Dice allí Mateo capítulo 26, versículos 51 al 54. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. ¿Cómo sabemos que es Pedro? Bueno, porque Juan lo dice. Juan dice que era Pedro. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ahora, ¿cuál es el cuarto indicio?
El cuarto indicio de que nuestro tanque se está vaciando es que peleamos una batalla que Dios no nos mandó a pelear. ¿Saben que históricamente nosotros hablamos de la lucha del cristiano y hablamos de que estamos en una lucha espiritual? Y cuando nosotros hablamos de lucha, no podemos pensar en algo que sea pasivo, no pensamos en pasividad. Si yo hablo de lucha, si yo les dijera lucha, automáticamente ustedes ya piensan o una persona con un arma, o una persona que está allí fornida, o un peleador con muchos músculos. Pensamos inmediatamente en una persona que está dispuesta a pelear. Pero en la lucha del cristiano, la batalla no es así. En la lucha del cristiano gana el que se rinde. Es curioso eso. Gana el que se rinde. El que se rinde ante el enemigo, no. El que se rinde delante de Dios. Y la lucha radica justamente en si me rindo o no. Porque yo gano cuando me rindo. ¿Cuándo soy más fuerte? Cuando me siento más débil. ¿Cuándo soy más grande? Cuando estoy más arrodillado y más cerca de los pies de Cristo. Allí es donde soy más grande. Entonces, ¿qué hizo Pedro acá? Empezó a luchar con sus propias fuerzas. Empezó a pelear una batalla que Dios le dijo, tranquilo Pedro, no es esto lo que yo deseo. No es esta lucha. La vas a perder. Y muchas veces nos encontramos nosotros peleando una batalla que Dios no nos mandó a pelear. Nos encontramos peleando contra el pecado, peleando contra el enemigo, peleando con otras personas. Y Jesús dice, no, ese no es el camino. El cristiano gana cuando se rinde. Por eso Dios no nos manda a pelear. Él desea que nos rindamos a sus pies para que Él pelee por nosotros. Cuando Moisés estaba allí delante del Mar Rojo, en Éxodo capítulo 14, Dios le dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis seguros. Entonces tu pelea no es contra un enemigo externo, sino que tu pelea es contra tu propia naturaleza. La pelea es decir, Señor, yo tengo que rendirme, pero me cuesta rendirme. Me cuesta entregar mis propias armas. Me cuesta entregar lo que yo tengo en mi mano. Y Jesús dice, entrega, porque tu arma no sirve. Pedro, tu espada no sirve. Cortarle las orejas a todos los siervos romanos que vengan acá. No sirve. No ese es el camino. Entonces, cuarto indicio, peleamos solos una batalla que Dios no nos mandó a pelear. Y el quinto indicio de que andamos allí con el tanque vacío, lo encontramos en Mateo 26, en el versículo 26, 58. Dice allí el texto bíblico, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Cuando estamos con el tanque vacío, seguimos a Jesús de lejos. Y me ponía a pensar mientras escribía allí el sermón, ¿qué sería seguir a Jesús de lejos en mi experiencia hoy? ¿Qué es seguir a Jesús de lejos? Y encontré aquí una poesía, una poesía, que creo que retrata de la mejor manera lo que es seguir a Jesús de lejos. Y dice aquí el autor lo siguiente, me gustaría comprar $3 de Dios, por favor. Una cantidad que no sea suficiente para hacer explotar mi alma, ni para perturbar mi sueño, sino que equivalga a un vaso de leche caliente o una siesta bajo el sol. No quiero tanto de Él que me obligue a amar a todas las personas, ni a recoger remolachas con los labradores. Quiero éxtasis, no transformación. Quiero el calor del vientre, pero no el nuevo nacimiento. Quiero medio kilogramo de lo eterno en una bolsa de papel. Me gustaría comprar $3 de Dios, por favor. Y sin duda que el autor describe lamentablemente nuestra
Nuestra vida espiritual, esa es la realidad. Seguir a Jesús de lejos es tener $3 de Dios, cuando en realidad nosotros podríamos tener todas las riquezas del cielo a nuestra disposición. Pero no queremos tanto. No queremos transformación. Queremos solamente sentir emociones, sentirnos bien, pero no queremos ese compromiso. No queremos que Jesús nos transforme por completo. Queremos una transformación a medias. Y Jesús allí observa a Pedro que ya lo seguía de lejos y que ya no era ese que estaba al lado de su maestro y que estaba dispuesto siempre a dar una respuesta inmediata a cualquier pregunta de Jesús. Él ahora estaba allí al margen. Era un buen miembro de iglesia. En esa actitud él venía todos los sábados a la iglesia, devolvía el diezmo, hasta incluso podríamos decir tenía un cargo en la iglesia. Pero no había una transformación. No había un cambio genuino en la vida de este Pedro. Y es interesante porque este mismo Pedro, en un momento le dijo a Jesús, Señor, tratamos de pescar toda la noche, pero no pescamos nada. Y Jesús le dijo, boga mar adentro, echen de vuelta la red. Y ese Pedro tenía fe en su maestro en un momento cuando el tanque estaba lleno porque le dijo, Señor, está bien, en tu nombre voy a echar la red. Yo no creo que suceda nada. Yo no estoy viendo nada, pero en tu nombre yo voy a echar la red. Pero poco tiempo después este Pedro se convirtió en un seguidor lejano. En un seguidor solamente con $3 de Dios en su bolsillo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos dólares de Dios nosotros tenemos en nuestros bolsillos? ¿Cuántos dólares? ¿Tenemos todo lo que Dios quiere ofrecernos? ¿Falta algo en nuestra vida? ¿Sentimos que tenemos alguna carencia? Ahora, ¿cuál es el problema de andar con el tanque vacío? El problema de andar con el tanque vacío, más allá de que en algún momento nos quedemos sin nafta, lo quiero ilustrar de esta manera. Porque esto del tanque vacío se cumple a nivel de lo espiritual, a nivel de los vehículos, pero también a nivel de lo físico sucede. El año pasado, por primera vez, corrí la maratón de Buenos Aires, 42 kilómetros. Y aquellos, yo sé que acá hay varios que corren, Roy, uno de ellos. Para todos los corredores hay una palabra que es muy común, que se empieza a familiarizar y a ser común en el mundo de los corredores cuando uno empieza a hacer esta actividad. Y esta palabra es el muro. ¿Qué es el muro? Si vos a un corredor le decís el muro, el corredor no va a estar pensando en una pared, ¿sí? No va a estar pensando en una pared de ladrillos. Va a estar pensando en otra cosa. ¿Qué es el muro? Bueno, dicen los entendidos que nuestro cuerpo aproximadamente tiene energía suficiente para correr ininterrumpidamente aproximadamente unos 30 y chirolitas de kilómetros. Después de ahí para adelante, el cuerpo ya necesita otra fuente de energía para poder suplirse. Por eso es que en una carrera tan larga, sobre todo un maratón, 42 kilómetros, uno va comiendo, ¿sí? No come sólido, algunos sí, pero básicamente bebidas isotónicas, geles, por allí alguna fruta, ¿sí? Porque necesita ir reponiendo energía. ¿Pero qué sucede? Eso que uno va ingiriendo a veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque uno puede salir a un ritmo mucho más rápido del que tenía que salir, a lo mejor porque está fuera de estado. Bueno, lo cierto es que a partir del kilómetro 30 empieza básicamente otra carrera. A partir del kilómetro 30 son 12 kilómetros, que dice, 12 kilómetros, después de haber corrido 30, es una ganga. Pero a partir del kilómetro 30, en cualquier momento, como decimos normalmente los corredores, te la podés dar de frente contra el muro. Y es justamente eso, quedarte sin energía, quedarte sin hidratos de carbono. Entonces tu cuerpo tiene que cambiar la fuente, porque
necesita seguir viviendo, tiene que cambiar la fuente de energía. Ya deja de consumir hidrato de carbono y empieza a consumir las grasas. Pero en esa transición de dejar de consumir los hidratos y empezar a consumir las grasas, te pasa de todo. Te hagan llorar, te acordás de todos tus pecados, empezás a pensar, ¿qué hago acá? Qué mal que le estoy pasando, como decía Gaudio, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cuál fue mi experiencia? ¿Cuál fue mi experiencia? Alguien me dijo, mira, me dice, procura que en el kilómetro 30 algún amigo te esté esperando y que los últimos kilómetros lo corra con vos. Aunque esté al lado, pero está bueno. Así que yo hablé con dos colegas pastores, el pastor Santiago Paván y el pastor Alex Araniti. Así que en el kilómetro 30 ellos me estaban esperando. 9 de julio y San Juan. Estaban allí. Y yo venía y cuando paso los veo y ellos empiezan a correr conmigo. Y yo llegué con toda la felicidad al kilómetro 30. Porque yo sabía que ellos iban a estar ahí. Y está bueno no sentirse apoyado. Así que yo venía ya corriendo 3 horas. De paso tardé 4 horas, 19 minutos, 8 segundos. Es el tiempo oficial de los 42. Y llegué al kilómetro 30 y los encontré a ellos. Y yo venía re bien, los saludé. ¿Cómo andan, muchachos? Tengo un video incluso grabado por allí. ¿Y cómo venís, Fer? No, vengo bien. Así que bueno, kilómetro 30, 9 de julio San Juan, empezás a correr por 9 de julio, después agarrás autopista, cruzás el peaje. Bueno, después del peaje, fue terrible. Ellos me hablaban, me decían, ¿y Fer, cómo venís? Y yo después que terminó la carrera, se los dije, ¿no? Yo no quería que me hable más nadie. Estaba fastidiado, quería parar, no veía las horas de llegar, me pesaban las piernas, nada más. Básicamente me había vaciado. Estaba ya corriendo con lo poquito que me quedaba. Logré pasar la línea de meta, llegué a mi casa, Alex me invitó a comer, llegué a mi casa y eran como las 4 de la tarde más o menos ese domingo, y digo, bueno, me doy un baño, salgo del baño, me acuesto 1 hora y me levanto porque tengo cosas para hacer. Había dejado el auto afuera. Me acosté a las 5 de la tarde y me desperté el otro día. Desorientado completamente. Eran las 5 de la mañana, digo, estaba vestido yo así. ¿Qué hora es? No entendía nada. Vaciado completamente. Ahora, yo pude terminar esa carrera porque todavía un restito quedaba. Pero hay muchas personas que no la terminan. Alguien me dijo, después del kilómetro 30, anda preparado psicológicamente porque vas a ver gente que ya empieza a caminar, gente acalambrada, gente que incluso se descompone, se le baja la presión, no llega y no pasa la línea de meta. Entonces, ¿cuál es el problema de andar con el tanque vacío? Es que, hablando en términos de corredores, te la podés dar de frente contra el muro. Y cuando el muro llega, indica de que ya te quedaste sin energía, ya está. La energía tendrías que haberla cargado antes, tendrías que haber racionalizado, ya no hay más. Y querés rascar y rascar, no hay más. Y Pedro se la dio de frente contra el muro, porque se encontró negando a su maestro, insultando, dice la Biblia, y viviendo tal vez la peor experiencia de su vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo está nuestro tanque? ¿Cómo está nuestro tanque espiritual? Nosotros, como mi moto, no tenemos sensor, pero sí tenemos parámetros, tenemos indicios. Y si por allí nos hemos sentido identificados con alguno de estos indicios, es porque nos estamos quedando sin nafta. Y te la vas a dar de frente contra el muro, esa es la realidad. Ahora, cierro con esto. ¿Cómo hago si quiero volver a cargar el tanque? Porque a lo mejor alguien dice, bueno, sí, la verdad, ¿sabes qué? Los indicios me indican que me estoy quedando sin nafta, que en cualquier momento me la doy contra el muro, que ya no aguanto más, estoy ahí al límite. Bueno, ¿qué hizo Pedro? Allí la palabra de Dios
dice lo siguiente: Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ahora, ¿qué dice Elena de White en relación a este tema? Miren lo que él hizo para volver a cargar ese tanque que se había vaciado. Había negado a su Señor con maldiciones y juramentos, pero la mirada del Maestro suavizó el corazón de Pedro y lo salvó. Lloró amargamente y se arrepintió de su gran pecado, se convirtió y entonces estuvo preparado para fortalecer a sus hermanos. Voy a repasar la secuencia. Primero dice, porque hay un texto que dice allí que Jesús miró a Pedro y Pedro miró a la cara a Jesús. Pedro lo miró y hubo un cruce allí de miradas que duraron segundos, pero esa mirada fue lo que suavizó el corazón de Pedro. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pastor, pero yo no puedo mirar a Jesús ahora porque yo no tengo la oportunidad de ver a Dios cara a cara. Bueno, ¿cómo veo a Jesús yo ahora? Es a través de su palabra, porque es la Biblia la que suaviza el corazón nuestro y el corazón de cada ser humano. Es a través de la Biblia donde yo puedo ver a Jesús a los ojos. ¿Y qué pasa? Cuando yo siento que he cometido un error, yo no quiero mirar a la cara a la persona que he ofendido. Yo me siento avergonzado, yo siento como que no sirvo para nada. Pero acá dice que Pedro levantó la vista y miró a Jesús y esa mirada suavizó su corazón. Entonces, cuando yo me siento tan indigno que no tengo ganas de ir a la Biblia, es allí cuando tengo que buscar la Biblia, porque la Biblia es la que suaviza mi corazón. La Biblia son los ojos de Jesús que me observan. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, ¿por qué no? Y lloro por mi condición. La clave está en lo que dice aquí. Pedro se arrepintió. Y todos, mis queridos hermanos, tenemos algo de lo cual arrepentirnos. Porque todos cometemos errores. Todos en algún momento hemos sentido y hemos estado en la misma condición de Pedro. Le hemos negado, le hemos fallado, hemos jurado hasta incluso en su contra. Y allí es donde nosotros tenemos que arrepentirnos. Pero además dice la cita, se convirtió. Entonces yo pensaba, qué interesante esto, Pedro se convirtió. Yo no quiere decir que antes no haya estado convertido, ¿no? Pero ahora, mediante esta situación de dársela de frente contra el muro, entendió verdaderamente y se convirtió. ¿Y qué significa convertirse? Cambio de actitud. Estoy haciendo esto, esto está mal. No, cambio de actitud, convertirse, girar hacia el otro lado. Yo voy para allá, me convierto, ahora vengo para este lado. Pero no alcanza solamente con ver el corazón, los ojos de Jesús, no alcanza solamente con arrepentirse, no alcanza solamente con convertirse. La cita termina diciendo, estuvo preparado para fortalecer a sus hermanos. Yo quiero tener el tanque lleno, espiritualmente hablando. Yo no me la quiero dar contra el muro, espiritualmente hablando. Yo tengo que orar, tengo que leer la Biblia, pero tengo que trabajar para el Señor. En la medida que yo predique acerca del Señor, yo no voy a estar con el tanque vacío. Eso se va llenando constantemente, porque el primer beneficiado cuando uno predica la palabra de Dios es uno. Y díganme, porque nosotros conocemos el final de la historia, la vida de Pedro verdaderamente refleja un hombre que estaba con el tanque lleno y estaba con el tanque rebosando, estaba que derramaba, porque era impresionante el trabajo que Dios hacía a través de Pedro. Pero Pedro no solamente oraba, no solamente leía la Biblia, no solamente se arrepentía, sino trabajaba. Entonces, si nosotros queremos tener el tanque lleno, tenemos que trabajar para el Señor. Tenemos que hacer algo para el Señor. Tenemos que por lo menos hablarle a alguna persona acerca del amor de Jesús. Tenemos que ponernos metas espirituales, pero tienen que ser metas evangelísticas. Metas en las cuales diga, bueno, Señor, yo me gustaría enseñarle la Biblia a alguna persona. Dame esa persona para que yo le enseñe la Biblia. Y proponer en nuestro corazón el deseo y las ganas de buscar a alguien para enseñarle la Biblia, para que se convierta. Eso hace que mi corazón esté rebosando, eso hace que mi tanque esté lleno. Pedro se convirtió en verdaderamente un gran evangelista, pese a que se la dio contra el muro, pese a que durante un tiempo en su vida estuvo con el tanque vacío, pero siguió adelante. Y yo creo que en más de una oportunidad nosotros hemos chocado contra ese muro,
nos hemos dado cuenta que estamos vacíos, pero Dios quiere llenarnos. Dios quiere que nosotros estemos rebosando. Por eso, en esta mañana yo quisiera que oremos y le pidamos al Señor que Él pueda llenar nuevamente ese tanque espiritual, para que podamos seguir creciendo en su gracia y para que podamos seguir avanzando en la vida cristiana y así de esa manera estemos preparados para la venida del Señor, pero a su vez también que preparemos a otros para encontrarse con Él. Vamos a orar. Querido Señor, queremos darte gracias porque tú eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia. Te pedimos perdón, Señor, por aquellas veces que hemos descuidado nuestro tanque espiritual. Te queremos pedir perdón porque hemos sido negligentes en vaciarnos. Te pedimos perdón porque muchas veces nos conformamos tan solo con $3 tuyos, cuando tú quieres darnos todas las riquezas del cielo. Pero Señor, así como Pedro se arrepintió, se convirtió y estuvo dispuesto a trabajar, queremos que también tú puedas transformar nuestra vida, nuestro corazón, para que nuestro tanque espiritual esté lleno, pero también, Señor, para que de esa manera podamos predicar a otros acerca del mensaje de la salvación. Quédate en nuestro medio, llénanos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.